La rebeldía en la adolescencia no es tanto de los hijos, sino es más de los padres. Los rebeldes son los padres. El camino de los hijos consiste en dejar de querer tanto a los padres y no quererlos tanto como los padres quieren a sus hijos. Hay una asimetría, hay una pérdida. Generalmente hablamos de los duelos y las pérdidas de los adolescentes, pero acá estamos ante las pérdidas y los duelos de los padres. Pero a los adolescentes les pasa algo más sobre esto, y lo podemos entender así. ¿Viste si vos ahora agarrás una foto que tenés con algún ex, o lees alguna carta que le escribiste, o algún mensaje muy meloso, que sentís como una incomodidad, como una vergüencita, que te resulta, no te resulta lindo, uy, qué lindo como yo quería, sino que te extrañas un poco, decís, uy, yo miré las cosas que le Sí, escribí a esta persona. sí. Bueno, a los adolescentes les pasa eso con los padres, entonces necesitan sobreactuar distancia. No es solo que de por sí necesitan alejarse un poco, sino que la propia distancia la tienen que sobreactuar, la tienen que exagerar, hacerse más huraños, que quede claro que yo no quiero para nada a esta persona. Y eso aumenta el dolor para los padres. Entonces, los padres a veces, si nos ponemos rebeldes ahí, reaccionamos con reproches, demandamos, nos queremos pegotear, dale, ya no pasa, ya no querés más mirar películas conmigo, ya no querés hablar, contame las cosas que te pasan. Y ese pegoteo, esa búsqueda, ese no registrar la distancia adecuada del vínculo en ese momento, que por ahí es más de la que el padre quiere, el tensionar eso pasa lo que pasa en cualquier vínculo en el que uno no respeta la distancia adecuada y se acerca mucho. La otra persona se aleja todavía más. Si ahí el padre acepta, hace su propio proceso de duelo, de lo que se llaman duelos felices, porque tienen que ver con las cosas esperables en la vida, pero igual son duelos porque hay una pérdida. Porque ese hijo, esa hija que cuando era bebito era mi peluche y yo lo tenía, a medida que va creciendo, yo lo voy perdiendo. Va teniendo su propia vida, lo voy devolviendo a la vida. Si yo puedo hacer ese duelo y puedo respetar que de forma arbitraria, alternada, mi hijo, mi hija, un día va a venir a abrazarme y otro día no va a querer ni siquiera saludarme. Y yo le puedo respetar esa distancia, manteniendo, digamos, determinadas normas de respeto y cordialidad. Pero no hace falta que me muestre el cariño que me mostraba en otros momentos. Ese hijo, ante mi falta de rebeldía, se va a distender y va a poder acercarse lo que necesite. Los hijos no solo dejan de querer tanto a los padres, o sea, de quererlos de la forma como lo querían de niños, sino que también dejan de idealizarlos y los empiezan a ver como son, humanos comunes, con sus contradicciones, con sus defectos, y eso a los padres les duele. Porque además los hijos acá también no se limitan a decir, mira, yo pensé que mamá sabía de todo y ahora me doy cuenta que tiene tal o cual defecto, que no sabe, que se contradice con esto, que dice una cosa pero hace la otra, sino que el contraste con esa idealización anterior, esa cosa de, y yo idealizaba a esta persona, hace casi como que se sientan un poco traicionados y se enojen con los defectos de los padres. Y acá nuevamente, si el padre no puede también duelar que su hijo, por más que el padre, la madre sea un premio Nobel de medicina o de literatura, para el hijo va a ser alguien de mediocre para abajo, no va a ser alguien admirable. Si uno se resiste a eso y no le da ese lugar, aparece nuevamente la rebeldía de los padres, que lo que hacen es rivalizar con los hijos, discutirle, descalificarlo, una forma de esperar que el hijo diga sí. La verdad que papá y mamá saben mucho, la tienen más clara que yo, les voy a hacer caso, cosa que jamás ningún adolescente ha dicho y no creo que nunca vaya a decir.
en la medida que el padre puede asumir que no sabe tanto y que es simplemente un ser humano que hace lo que puede, el hijo no tiene tanta necesidad de descalificar al padre. Y si hay algo que no funciona en la práctica, nunca funciona con el tema de los límites, son los sermones. Pensemos nosotros mismos, adultos nosotros, si vienen nuestros padres y nos sermonean. Lo que genera es que nos enojemos, que nos ofendamos y que ni siquiera podamos escuchar, aunque en el fondo sepamos que pueden tener razón. Nos cerramos y nos tenemos que emperrar, si estamos dispuestos a cambiar, y nos vienen a sermonear sobre ese cambio, ya tenemos que mantenernos en la que estábamos haciendo. Hay una cuestión que a veces puede ser un poco de mucho sufrimiento para los padres. Pues vos decías, bueno, de marcar los hábitos, pero muchos padres se encuentran con la situación de que le pueden decir que no esté tanto tiempo encerrado, tanto con el celu, que lave los platos, que haga cosas, y el hijo les dice que no, o le dice sí, después lo hago y no lo hace, y después el hijo está como cada vez más como un tirano bacán, que espera que todos le sirvan. Las madres a veces sienten que el hijo solo les habla para decirle si está la comida o no, que nunca le cuenta nada, entonces se quedan en una situación que los lleva a reaccionar con críticas y sermones, con un alegato muy fuerte de cómo deberían ser las cosas. Le marcan, insisten mucho, pero eso suele ser peor. En el mejor de los casos, los chicos se ponen auriculares imaginarios y hacen esto. Y hacen que escuchan. Y dice, bueno, espero que termine de hablar porque ya me di cuenta. Se descarga, va a estar hablando 5 minutos diciendo, como ese chico que está ahí que se está tapando los oídos. Bueno, no se tapan así, pero dice, a ver, sí, hacen así como que sí, es verdad, es verdad. Hay algo que se puede hacer. Yo pensaba en por qué a los psicólogos se nos dice que en general damos vuelta y no solemos dar una solución práctica concreta. El paciente tendría ganas de decir, bueno, decime cómo manejo esto. Aunque saben que el psicólogo no hace eso. Pero en realidad el psicólogo, más allá que a veces no hay una solución o hay que ir probando, el psicólogo no es que es malo o dicen, no, yo no me tengo porque no tendría nada de malo decir por ahí, che, probá a hacer esto. Yo les voy a dar una receta posible, que no es una fórmula general, no es para todos los casos, pero pueden probar porque generalmente funciona. Y si no funciona esto, bueno, por ahí hay que ver entonces por qué no funciona. Pero lo que van a observar cuando yo les diga es que me van a decir, no, pero no es tan fácil. No les va a gustar la receta, porque si yo estoy en condiciones de aplicar esa receta, y entonces no necesito que me la diga un psicólogo. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Porque no es ninguna cosa del otro mundo. Generalmente las recetas tienen un obstáculo que es emocional. Para poder aplicarla, los padres tienen que cambiar algo emocionalmente. Pero si lo queremos pensar en términos de receta casi de cocina, una forma, tómenlo como un ejemplo conceptual, después en cada caso se verá cómo se puede aplicar, es, mira, mañana tenés estas tareas para hacer. Cuando lo termines, me llamás, me avisás y yo te habilito nuevamente la clave de Wi-Fi. Y manejalo vos. Que es lo mismo que nos pasa a los adultos. Si no voy, no cobro. Entonces, en vez de estar insistiéndole al hijo, tenés que hacer esto, pongo consecuencias. En este caso, yo pongo el ejemplo de la clave de Wi-Fi. En cada caso se verá cuál es el elemento que uno puede establecer como consecuencia. Esta receta, que funciona bastante bien porque descomprime, porque no implica descalificación al hijo, suele tener dos grandes obstáculos emocionales de parte de los padres. El primero es que los padres a veces no solo quieren que el hijo realice determinadas tareas, sino que tenga la iniciativa de hacerlo, que tenga el compromiso, la responsabilidad. Esto es todo lo que hablamos en aquella charla de la diferencia entre colaboración y responsabilidad, que nos lleva a la cuestión
más importante y por la que yo digo que la rebeldía en la adolescencia es más de los padres que de los adolescentes, que es asumir que no somos todos un equipo, no estamos en el mismo equipo, no tenemos los mismos intereses, y la crianza de los hijos y la formación de los hijos no es una tarea en colaboración, sino que es una tarea en conflicto. Y este es el segundo obstáculo emocional, que para poder establecer este sistema, que es un poco más frío, porque es más distante, yo no estoy queriendo convencerlo de que se dé cuenta para que mantengamos el consenso y él haga las cosas convencido de que yo tengo razón, sino que los va a hacer porque no le queda otra, porque yo de algún modo se lo impongo. Hay una paradoja, que es que esta forma, que aparentemente es más cruel porque es una imposición, es mucho más amable y respetuosa que lo que sucede cuando uno no acepta esta distancia afectiva con los hijos y quiere que el hijo se ponga a sí mismo los límites, que el hijo entienda, que entonces los padres terminan descalificando, criticando al hijo, diciendo, vos no te importa nada, sos un vago, bla, 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 yo a tu edad, y termina siendo mucho más agresivo que esta otra cuestión que es mucho más desapasionada, más distante, es, mirá, las reglas van a ser estas, y vos verás qué podés hacer, y irás viendo las consecuencias. Los hijos, cuando empiezan a crecer, dejan de satisfacer las necesidades emocionales de los padres. Entonces, para los padres, esto puede ser duro, pero tenemos que hacer un trabajo personal de tomar conciencia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no nos compensen las necesidades afectivas que por ahí sentimos que nos están faltando de alguno de nuestros padres, que nos faltaron, que nos están faltando de nuestra pareja. De esas cuestiones, si lo vamos a sacar del cuarto porque yo no quiero tener a alguien con quien hablar, bueno, por ahí ese es un espacio que hay que dejarle al adolescente. La otra zona de conflicto, que sí es válida, son las cuestiones de convivencia. Entonces hay cuestiones de convivencia con los ruidos, con la suciedad, con horarios, con visitas, que no porque sea una cuestión de cómo él tiene que vivir, pero sino de mientras estés en esta casa y determinadas reglas, que sí es válido marcar. Y el otro punto de conflicto es por ahí la principal función de los padres, que es formar al hijo de determinada forma, darle todo lo que el hijo necesite. Lo que necesite, no lo que quiera. Porque el hijo por ahí quiere dormir y jugar a la Play y nada más. Por eso es que es una relación que se basa no en la colaboración. Y los padres somos rebeldes y insistimos en que el hijo entienda y nos ayude y participe, cuando es nuestra función como padres es darle lo que necesite, que eso incluye frustraciones, límites, tareas del hogar, y porque para él mismo es necesario aprender a hacer ciertas cosas, no solo aprender a cocinar una milanesa, a lavar los platos o a planchar una camisa, sino a aprender a incorporar que la vida incluye hacer cosas que uno a veces por ahí no tiene ganas de hacer. Los hijos, y esto es una pregunta por ahí que cada uno tiene que hacerse de fondo, ¿cuál es el lugar de los hijos en la familia? Si los hijos vienen a la familia para sostener a la familia, para reforzar, para darle a la familia lo que le falta, o es al revés. O uno forma una familia para darle un marco de crecimiento y luego de independencia a los hijos. Pero ¿cuál es la función de los hijos? ¿Están para hacerme compañía? ¿Están para sostener a la familia? ¿Están para que me admiren, para yo sentirme importante? ¿O están para que yo les dé, para yo trascenderme y hacer algo por otro y darle algo a otro y que se lo lleve y yo en el camino, bueno, tengo la posibilidad de participar de esa formación y de disfrutar de un montón de cosas, pero sabiendo que no es que porque el hijo crezca y se vaya volviendo adulto, se convierte en un par. Por ahí nos podemos quedar con esa pregunta.
los hijos cuando crecen pasan a ser pares nuestros, como hermanos, como amigos, como parejas, o por más que sean grandes, sigue habiendo una jerarquía familiar. ¿Formamos todos un equipo? Digo, pues si formamos un equipo, tendríamos que tener también la igual capacidad de tomar decisiones. Si somos, a veces los padres buscan pensar la familia, cuando los hijos ya crecieron un poco, como una cooperativa, como si fueran socios, que están todos tirando juntos para lo mismo, y por eso me parece muy importante, porque es la fuente de los conflictos con los adolescentes, recordar que la crianza de los hijos, la paternidad, la maternidad en sí, no es una tarea conjunta con los hijos, es una tarea en conflicto con los hijos. En conflicto a favor de ellos, pero no a favor de lo que ellos quieran, sino de lo que uno, como padre, como madre, humildemente y con las dudas que uno puede tener, uno puede considerar que los hijos necesitan.